Hola a todos, yo soy Leonardo y esta tarde vamos a ver otro dispositivo mojado. Se trata de un dispositivo Motorola Z4 que se abre por la pantalla. Después de 6 minutos en el horno, utilizamos una ventosa, una carta de plástico y una púa de guitarra para levantar la pantalla. Voy a dejar el vídeo tal como está para que veáis la forma de trabajar. Parece que el móvil hasta ahora no fue abierto. Si tienes un poco de experiencia, es un proceso fácil. Una vez abierto, vamos buscando signos de humedad en la placa base. Este es el conector de la pantalla, que está prácticamente quemado. Aquí se puede observar que la pantalla está rota. Seguramente le ha entrado agua por dentro también. No hay que insistir con esta pantalla. Según mi experiencia, no va a funcionar nunca. Vamos a dedicarle nuestra atención a la placa base. Podemos observar signos de humedad y corrosión por la parte superior. He observado un dato importante. Las dos pegatinas de humedad que están en la parte inferior del móvil están intactas. No han saltado, entonces el agua afectó solo la parte superior. Aquí tenemos la placa base. En el próximo paso voy a calentar la placa tiempo de 4 minutos a 65 grados Celsius. De esta forma vamos a intentar eliminar cualquier molécula de agua de la placa de una forma suave. Dejamos la placa base 2 minutos cada lado. Puedes utilizar una plancha de calor, un horno para las pantallas o perfectamente una pistola de calor o un secador de pelo. Así que antes de proceder a limpiar la placa de forma manual, le quitamos toda la humedad. Vamos a empezar a limpiar estos dos componentes. Parece un diodo y un condensador. Empleamos un trozo de algodón y limpia contactos. En la descripción del vídeo tenemos una página web con todas las herramientas que utilizamos en nuestro laboratorio. Gracias. Como os decía en los vídeos anteriores, siempre en el conector de la pantalla hay mucho voltaje, entonces vamos a tener mucha corrosión. Seguimos haciendo el mismo proceso, un poco de algodón, limpia contactos y listo. Si la corrosión resiste, entonces usamos una toallita y un cepillo. De este modo vamos limpiando mejor. Toda la suciedad se va a quedar en la toallita. Ahora es el momento de medir los componentes de alrededor. Se puede apreciar en esta imagen que en todos los condensadores una parte está quemada y la otra no. ¿Qué significa esto? Como norma general, el lado quemado es la parte positiva del componente.
por ahí los electrones se han hecho camino y se han producido muchísimas reacciones químicas. La corrosión se define como un deterioro de un material a base de un ataque electroquímico. La corrosión es una reacción química en la que intervienen dos factores, el material, en nuestro caso el metal del condensador, y el agua. Vamos a limpiar el conector de carga también. Acercamos el microscopio para observar mejor los pines de carga. Algunos presentan corrosión, así que utilizando una lima o un bisturí quirúrgico quitamos el óxido superficial. Este dispositivo fue comprado en Estados Unidos, entonces aquí en España nadie tiene el repuesto de la pantalla, así que tiramos de nuestra experiencia para ver si la placa base funciona o no. La batería está muerta, intentamos revivirla, así que quitamos la pieza de plástico para saltar la protección de la batería. Primer paso: quitar el óxido de los pines empleando un limpiacontactos. Intentamos darle un arranque a la batería. Según veo yo, tiene poca vida o nada. Esto nos puede indicar si la placa base está bien o no. De momento el dispositivo parece bien. El botón de encendido funciona perfectamente, entonces tiene el voltaje necesario para encender el móvil. A la primera vista es un consumo normal. Vamos un poco más allá con el diagnóstico. Encendemos el teléfono y esperamos que el dispositivo entre en el modo ahorro de energía. Si el móvil entra en el modo ahorro de energía, entonces estamos en un buen camino. El dispositivo tiene que funcionar. He puesto el vídeo en rápido para no perder los 2, incluso 3 minutos. Este tiempo depende de todas las aplicaciones instaladas y de la personalización de cada dispositivo. Algún dispositivo entra en el modo de ahorro de energía antes y otro después. Aquí podemos observar que los amperios son cada vez más bajos. Tenemos un 0.004, un 0.008 y cada vez bajando a 0. Se ha quedado en 0.003, que es un buen consumo para este dispositivo mojado. Incluso los cables también pueden tener consumo. Esta fue la clase de hoy. Espero que habéis dado un pasito más para aprender a reparar móviles mojados. Yo soy Leonardo y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.